Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. Les saludo aquí en la distancia, deseando que se encuentren bien ustedes y sus familiares. Vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos que nos dedicamos a las funciones docentes y trabajamos con niños y con jóvenes. Y es una situación que generalmente a muchos profesores nos llega a pasar desapercibido en relación con nuestros estudiantes. Y que muchas veces ni siquiera nos pasa por la cabeza, ni siquiera podemos imaginar las realidades, ¿no? que van enfrentando aquellos estudiantes que aparentemente son nuestros mejores estudiantes, son estudiantes bien portados, tranquilos, esos que no nos dan problemas en el aula y que por lo tanto suelen pasar pues desapercibidos completamente la situación, es decir, cumplen el objetivo. Y es que vamos a hablar justamente de esos estudiantes que siendo niños dicen el mejor niñito del mundo, ¿no? El alumno mejor portado, el que no me da guerra, el que se junta con puros niños buenos. Y tenemos como esta idea de que mientras no sea un niño problemático, pues no es un niño con problemas, ¿no? Y entonces van pasando sus materias y son niños que al menos emocionalmente necesitan mucho apoyo, aunque nosotros no nos percatemos. El capítulo pues se llama No hablar, no confiar, no sentir. Y estamos hablando de los niños y de los jóvenes que crecen en entornos familiares con problemas de alcoholismo. Generalmente lo que nos dice nuestra autora es que estos niños se portan bien, estos niños en el aula no nos dan problemas y muchas veces pasan por toda la formación primaria, por toda la educación secundaria, por la prepa y nunca nadie se da cuenta de la situación de vida por la que van transitando. Y no porque pasen desapercibido quiere decir que esto no tenga consecuencias para su vida. Muchas de estas consecuencias no se van a notar hasta la vida adulta, con problemas para establecer una buena relación familiar, de pareja, o con problemas de cuadros de depresión profunda que pues vienen a decantar, ¿no? a estallar, a detonar hasta ese momento de la vida. Mientras se fue niño, mientras se fue joven, pues se fue poniendo toda una serie de candados para resistir a la situación. Una vez que se crece y pueden salir de ese ambiente familiar, se felicitan a sí mismos, ¿no? por haber sobrevivido a ese apocalipsis. Y no tendría por qué ser así. Si los maestros vamos teniendo conciencia y nos vamos percatando de este tipo de situaciones a las que se pueden enfrentar o a las que se ven enfrentados nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, y vemos esos niños tímidos o callados, a veces buenos estudiantes, y nos acercamos a ellos y tratamos de dar cuenta un poco de su situación de vida, quizás nos podamos percatar a tiempo y podamos darle los apoyos pues a edades tempranas, ¿no? que puedan requerir para que esto pues no marque en su vida. Claro que es una situación, las familias en donde un padre o una madre tienen problemas de alcoholismo, claro que son situaciones muy complejas. Y como vamos a ver, aquí van a haber tres características respecto a pues cómo se van a comportar y cómo van a manejar la situación los niños. El primero es no hablar, ¿no? No se habla, hay como este código, ¿no? que los niños rápidamente incorporan cuando llegan a cierto punto de conciencia, cuando tienen 4 o 5 años, en que se dan cuenta que hay algo que no marcha bien con su mamá o con su papá, ¿no? Ellos quizás en un primer momento no entiendan, ni siquiera conozcan la palabra alcohólico, si acaso borracho, ¿no? Pero saben que no es algo bueno. Y rápidamente incorporan esta conducta de pues no se habla. ¿Quiénes le ponemos el ejemplo a los niños de que de eso no se habla?
pues los adultos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si el padre es el que es alcohólico, pues la madre es la que fomenta no hablar al respecto, ¿no? El padre llegó alcoholizado, llegó haciendo una serie de improperios o de desfiguros a la casa, pero se guarda silencio al respecto. Nadie comenta nada, nadie dice nada. Y el niño va aprendiendo eso. Va aprendiendo que de esas circunstancias no se hablan. Y conforme va creciendo, va tomando mayor conciencia de la situación y va experimentando pues una serie de sensaciones, de sentimientos que, que se guarda para sí, porque de eso no se habla, ¿no? Y entonces es una regla, nadie habla, ni siquiera al interior de la familia se habla del problema. Y si igual, lo mismo pasa en caso de que sea la mamá quien tenga el problema del alcoholismo. El papá calla, no dice nada. Si acaso si ve al niño o a la niña asustada, no te preocupes, mi amor, todo va a estar bien, no pasa nada, ¿no? Y en ese no pasa nada, no se habla de nada. Y entonces se establece ese código. Eh, Cuando ya son un poco más grandes, estoy hablando o pensando en la cuestión de cuando ya van a la primaria, ya tienen mucho mayor conciencia de la problemática y de la situación. Y no hablar también tiene que ver con por la vergüenza, ¿no? La vergüenza que pueden sentir de la situación familiar, ¿no? Que están experimentando. Entonces saben que es algo malo, saben que eso puede dejar en mal lugar a su mamá o a su papá y entonces no se habla y por tanto pues no se pide ayuda. Se llega a la adolescencia e igual, ¿no? Se mantiene a la mayor discreción posible esta situación problemática que se vive en la familia. Decía yo, no hablar incluye pues al interior de la propia familia, o sea, cuando menos se va a hablar al exterior de la familia, pero ni siquiera al interior entre ellos hablan sobre el problema. O acciones, ¿no? Nos ponen varios ejemplos de acciones de niños, de jóvenes, de adolescentes que realizan para tratar de evitar, ¿no? El consumo del alcohol de su mamá o de su papá, vaciando las botellas, escondiéndoles el alcohol, o buscando los escondites, ¿no? De la botella y bueno, tratando de hacer diversas acciones, ¿no? Por ahí venían de un niñito, ¿no? Que incluso le ponchaba, le bajaba el aire a las llantas al vehículo para que el papá no manejara en estado de ebriedad, ¿no? Entonces los niños son bastante conscientes incluso de los peligros que implica y de los daños y perjuicios a la salud, ¿no? Que se tiene esta problemática. Pero entonces se aíslan y este tema pues no se habla. Y lamentablemente es una realidad muy frecuente dentro de nuestra sociedad y dentro de las familias. Está muy presente y entonces hay que poner eh, la mira en ello. Generalmente las personas no se percatan de que los profesores no se percatan de que un estudiante está teniendo esta situación en su casa hasta que pasa algo, ¿no? Hasta que a lo mejor en un estado de ebriedad los golpea al propio alumno y entonces falta a la escuela, ¿no? Y muchas veces igual esto se encubre, ¿no? Es que tuvimos un accidente, es que tiene cantidad de pretextos que den cuenta de esta imposibilidad, pero eventualmente, a veces solamente cuando estas situaciones pues van siendo más frecuentes es que queda evidenciado, ¿no? O llega a lo mejor a la junta de padres de familia en estado de ebriedad, ya sea la mamá o el papá, y entonces es cuando los profesores nos llegamos a percatar de estas situaciones. Y a veces nos parecen increíbles. ¿Por qué? Porque son los papás justamente de nuestros mejores estudiantes, ¿no? El otro tema tiene que ver con el no confiar, ¿no? ¿A quién podemos hablarle respecto a esta situación? Y el no confiar tiene que ver con pues, distintas aristas, partiendo de la idea en no confiar de que pues nadie me va a creer, ¿no? O nadie me puede ayudar, y entonces ¿para qué le confío a alguien? O no puedo confiar en nadie porque nos van a juzgar a mi mamá, van a juzgar a mi papá como lo peor, y yo lo amo, ¿no? Y amo a mis papás y ellos son buenos cuando no están en este estado, son los mejores papás del mundo, ¿no? Entonces, no, dentro de estos códigos se va generando esta situación del no confiar, ¿no? Una imposibilidad que lamentablemente
limita únicamente a, a un no confiar de hablar de esta situación, sino obviamente esto trasciende la confianza de ese niño, de ese joven, ¿no? No se sienten seguros. ¿Y cómo se van a sentir seguros si aquellos quien debieran proveerles estabilidad y seguridad les están fallando, ¿no? Les están fallando. Entonces, ahora, por otro lado, la inseguridad de si hablo de esta situación, se van a enojar conmigo mis papás, ¿no? Me van a regañar, me van a castigar, me van a... Es una cuestión de sentir que se traiciona la confianza de la familia, ¿no? O una traición a la confianza de los padres. Entonces, no es fácil confiarle a alguien la situación que se está viviendo. Aquellos chicos o chicas que logran pues trascender o explotar y terminan confiándole esto a un profesor o profesora, han dado un gran paso. Y es muy importante la delicadeza con que los profesores tendríamos que abordar esta situación si un estudiante nos confía que está pasando en su familia una situación de este tipo. Hace falta mucha sensibilidad, pero mucho respeto. A veces por querer ayudar perjudicamos más. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Si una estudiante nos confía, podemos canalizarles a grupos de apoyo, ¿no? Esta AA. Y puede ser que pues los conozcan, pero podemos contactarlos, podemos incluso acompañarlos, ¿no? Creo que de las peores cosas, a menos que el estudiante así lo pide y lo quiera, sería citar a sus papás, ¿no? Y hablar de la situación. Generalmente hago esta cuestión de que de eso no se habla y es muy difícil confiar. Por eso es que no es tan bueno en ese momento decir, bueno, voy a hablar con tus papás, ¿no? Ahí el chico puede sentir mucho temor, mucho miedo e incluso en el momento en que nosotros tengamos ese diálogo, cuando ellos regresen a casa, ellos sean fuertemente reprendidos, ¿no? Entonces tenemos que manejar estas situaciones con mucha delicadeza, con mucho tiento. Ellos conocen mejor a su familia. A ver, si estamos hablando con un adolescente quien nos está confiando esta situación, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? ¿De qué manera te puedo apoyar? En el caso de ser un niño o una niña, también tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y también preguntarle qué es lo que, ok, me has confiado esto, de qué manera te puedo apoyar, de qué manera te puedo apoyar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho en cuenta pues ese contexto. Sabemos que es un menor que está en riesgo, pero lo podemos poner en más riesgo si no somos cautos en cómo manejamos esta situación. Y tenemos que hacer algo al respecto, obviamente, tenemos que darle el apoyo. Si la persona se ha abierto a poder hablar su situación, tiene que pasar algo, sí tiene que ser escuchados, no puede ser ignorado, ¿no? Porque eso también pasa. En el ejemplo que venía en el texto respecto a este chico que le están dando una paliza, los papás están separados, se le habla a su papá, le están dando la paliza a la mamá en estado de ebriedad, le habla al padre y el padre le dice, pues tranquilo, mañana ya no se va a acordar de nada, ¿no? No les podemos dar esa misma respuesta a los profesores a un alumno que se acerque con una situación así de tranquilo, ya crecerás, esto va a pasar, no serás el primero ni el último. O sea, no, en ese momento necesitan otro tipo de apoyos, otro tipo de soportes. Hay que canalizar, obviamente, cuando se pueda, pues con un profesional a discreción, para evitar pues generar un problema mayor del que ya de por sí se tiene, ¿no? Y después viene esta parte de la negación de lo sentir, ¿no? Porque hay varias emociones y sentimientos que se experimentan, pero que al mismo tiempo son negados, ¿no? Los mecanismos de defensa para evitar que uno entre en ciertos estados de angustia, pues empiezan a actuar, y uno de los principales mecanismos de defensa que operan ante este tipo de situaciones pues es la negación. Sin embargo, no quiere decir que no sientan, ¿no? O que esta situación no les genere algún tipo de emoción. Sí hay un bloqueo, hay una negación de sus sentimientos. Sin embargo, cuando se va trabajando sobre esta parte emocional, pues van emergiendo realmente esos pensamientos que cruzaron cuando estaban en tal situación,
y obviamente también los sentimientos que lo acompañaron, ¿no? Los más frecuentes en este tipo de circunstancias, pues obviamente es el miedo, ¿no? El miedo a la reacción o a las acciones que vaya a tener mi papá, mi mamá, ¿no? Estando en este estado pues alterado de la conciencia, ¿no? La embriaguez. Eh, Miedo en ir con ellos en un vehículo, si van en estado de ebriedad, ¿no? Al accidente. Miedo a pues a ser golpeado, ¿no? Por, porque está en este estado de ebriedad. Tristeza, porque finalmente hay muchos problemas que se derivan del abuso, entre ellos pues pueden ser las peleas entre los cónyuges, palabras e improperios que dirigen los padres estando ebrios hacia sus hijos, dichos que los lastiman, inestabilidad económica, porque obviamente al haber una situación de alcoholismo pues genera una inestabilidad laboral y económica, ¿no? Si se tiene trabajo mucho se gasta en mantener esta adicción, y también consecuencia luego de esta adicción es que se pierde el trabajo, ¿no? Entonces hay mucha inestabilidad y pues se van perdiendo cuestiones hasta a veces básicas, ¿no? Genera que se tengan que estar mudando de casa, genera que no se puedan tener ciertos placeres o ciertos gustos, ¿no? O sea, siempre en una cuestión de mucha limitación. Tristeza por ver la condición de la familia, ¿no? Sí, verlos sufrir a sus seres queridos. Eh, y bueno, toda la tristeza que se puede sentir cuando está justamente viviéndose el momento de la crisis, ¿no? De que el padre o la madre están en este estado de ebriedad, y verlos en tan lamentables condiciones, cada vez conforme los niños crecen van tomando mayor conciencia y y sienten bastante dolor, ¿no? Bastante tristeza de ver a alguien que ellos aman en este tipo de estado. Por otro lado, claro que también, aparte del miedo y la tristeza, pues está el enojo, ¿no? El enojo por toda la situación de vida que pareciera injusta, ¿no? Y que más de alguna ocasión pasa el pensamiento de ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué tengo yo que vivir esta circunstancia? ¿Por qué tengo yo que estar ocultando ante el mundo, excusando a mis papás, a mi mamá, a mi papá, ante los ojos de la familia, ante los ojos de los maestros, ante los ojos de los vecinos, ¿no? Eh, Enojo porque cuando la gente se va dando cuenta de que mi mamá tiene problemas con el alcohol o mi papá tiene problemas con el alcohol, pues obviamente empieza a haber ataque, ¿no? Empieza a haber ataque de otros niños, de otros jóvenes, de tu papá es un borracho, tu mamá es una borracha, ¿no? Que son hirientes, duelen, pero también generan enojo. Enojo hacia esos otros y enojo hacia los propios padres, ¿no? Enojo por la circunstancia de vida, ¿no? Que se tiene, las privaciones. Pero obviamente aunado a eso también viene la culpa, ¿no? La culpa porque esta opera pues prácticamente de forma inmediata, ¿no? Culpa por sentir ese enojo, los chicos generalmente se responsabilizan por la situación del alcoholismo de sus padres. Es que yo le hice enojar y por eso se alcoholizó. Es que no soy el suficientemente buen hijo o la buena hija para que él o ella esté orgullosos de mí y sea yo un motivo, ¿no? Por el cual ellos se sientan bien y no se alcoholicen. Es que si no me hubiera puesto rebelde o no hubiéramos discutido, no se habría embriagado. Eh, Culpa obviamente por los sentimientos de enojo y de odio que también se experimentan contra los padres que tienen este problema. Y después, bueno, viene la culpa, ¿no? La culpa de sentirse enojados con ellos. Culpa por avergonzarse, ¿no? De tener un padre alcohólico, una madre alcohólica, por esa situación de vida. O sea, hay N cantidad de pensamientos a partir de los cuales se siente culpa cuando se vive en un contexto familiar, ¿no? Y vergüenza, ¿no? Obviamente se avergüenzan de pues, que las otras personas, o familia, vecinos, papás de los compañeros de la escuela, los mismos maestros, qué vergüenza que se den cuenta, ¿no? Que mi mamá es alcohólica o que mi papá es alcohólico. Eh, por los desfiguros que puedan llegar a ser, ¿no? En espacios públicos, pues claro que los chicos se sienten avergonzados, ¿no?
o que sus papás salgan de cierta forma, con cierto desarreglo, ¿no? Y que los vean en esa situación. Entonces, todos estos sentimientos pues forman parte, ¿no? de lo que viven los chicos y las chicas que están creciendo y viviendo en un entorno con problemas de alcoholismo, ¿no? Y con mucha impotencia de no poder hacer nada. Y entonces por eso entra el mecanismo de defensa, ¿no? La negación, el todo está bien, el yo estoy bien, el no doy más problemas porque ya con suficientes problemas hay en casa, por eso soy el niño bueno, la niña buena. Y bueno, así van creciendo, ¿no? Y lamentablemente es pues una situación común, es una situación presente en nuestra sociedad, el problema del alcoholismo, en muchos de los entornos en los que nosotros los profesores trabajamos. Tenemos estudiantes bajo estas circunstancias. Y esto pues afecta, ¿no? No solo a la niñez y a la adolescencia, obviamente a la juventud, los jóvenes que viven, que están en el nivel superior y que están estudiando, o sea, que tienen ya la mayoría de edad, pues siguen lidiando con eso. Y obviamente esta situación puede generar o detonar en que se salgan de casa, sigan estudiando, empiecen a trabajar y se salgan porque ya llega un punto en que ya sienten que no pueden con la situación. A otros lo van enfrentando como van pudiendo y sintiéndose cada vez más responsables pues porque son ya más grandes, ¿no? Y si tienen hermanos menores, pues igual tratan de proteger a los hermanos de esta situación. Eh, pero no es privativo. O sea, finalmente cuando los jóvenes se sienten a salvo es cuando ya han conseguido un trabajo estable que les da para vivir y logran salirse de ese entorno, ¿no? Y entonces se sienten a salvo. Pero entonces ahora sí, en ese momento que pareciera que pueden bajar la guardia y relajarse porque ya están en un ambiente a salvo de esa situación, es que caen en la depresión, ¿no? Porque como que pareciera como que se relaja la tensión y entonces ahora sí puedo permitirme sentir lo que debí sentir, pero llega de peso, ¿no? O sea, llega de golpe, llega a hundirnos. Esto pensando en el mejor de los casos que pues no se replique la misma situación, ¿no? Que ahora el joven hecho adulto pues no esté ya en problemas del alcoholismo, ¿no? Que también ocurre mucho con muchos hijos de alcohólicos, ¿no? Replican la misma condición de vida y ahora son ellos los que tienen el problema del alcoholismo. Y no solamente por una cuestión de un aprendizaje comportamental, hay estudios que evidencian que de manera genética los hijos de padres alcohólicos pues tienen mayor predisposición. No es una ley, no es una regla, no quiere decir que si yo tengo una madre o un padre alcohólico yo ya de facto lo seré también en la vida adulta. Claro que no, también hay muchos casos de hijos de padres alcohólicos que son completamente abstemios o que no desarrollan esta problemática. Sin embargo, bueno, sí hay una como mayor tendencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer los profesionales para atender este problema, sobre todo pues en el sistema escolar? Dar apoyo, dar orientación, tratar de ubicar, ¿no? A estos chicos, siempre estar atentos a no solamente impartir nuestros contenidos, sino estar atentos a nuestros estudiantes, a sus rostros, a sus interesarnos por ellos, ¿no? A conocerlos un poco más allá de su nombre, y su apellido, ¿no? Sino tener espacios, buscar momentos de acercamiento y de saber un poco más sobre ellos. Y siempre hacerles saber, pues, que como profesores estamos para apoyarlos, estamos para servirlos, ¿no? Hay alumnos que, claro, que establecen un lazo, perdón, de mayor confianza con nosotros y pueden llegarse a acercar. Entonces, no vamos a espantarnos, vamos a buscar los recursos a partir de los cuales se les puede apoyar en su situación, en donde se les puede acompañar y siempre contemplando pues qué es lo que ellos quieren, ¿no? Qué es lo que ellos necesitan para darles pues el mejor soporte, apoyo que se requiera, ¿no? Tener conversaciones sobre el tema de manera suelta, ¿no? En plenaria con el grupo, eventualmente, ¿no? De estas situaciones que son cotidianas, lamentablemente,
pero que sí podemos dedicarles unos 5 o 10 minutos, ¿no? En nuestra clase, al principio, al final, para hablar de algunos temas de este tipo, ¿no? Y decirles que pues siempre van a tener el apoyo, la escucha y el interés, ¿no? De los profesores para que ellos puedan pues desarrollarse de manera óptima, ¿no? De la mejor manera y convertirse pues en adultos plenos. Bueno, espero que hablar un poco de este tema les sirva en esta materia, pues incidentes críticos de la educación. Es un incidente crítico que se nos puede llegar a presentar y que pues con esta reflexión podamos pues poder tener algunas herramientas, elementos que nos permitan hacer frente a pues este tipo de situaciones, ¿no? Los saludo en la distancia, cuídense mucho, cuiden de sus familias y esperemos vernos pronto.